Hola mis queridos hermanos y hermanas, este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y hoy continuaremos reflexionando sobre el tema de la responsabilidad sobre los sentimientos y emociones, en cómo los expresamos y cómo los manifestamos. En la charla pasada hablábamos de la necesidad de hacernos responsables de ellos, como un elemento clave en el proceso de crecimiento espiritual. Y explicábamos algunos casos en los que las personas reprimían sus sentimientos, los expresaban como herramienta de manipulación. Y explicábamos que en esos casos las causas de esos comportamientos eran los mensajes recibidos en nuestra etapa de crecimiento, cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes. Pero es importante notar que cuando decimos mensaje no se refiere solo a palabras, sino también a acciones, actos, actitudes que las personas de nuestro entorno nos transmitieron como una norma de comportamiento, como una forma de expresarse, de manifestarse. Y es necesario recalcar que muchas veces repetimos esas actitudes y creemos que ellas nos definen y en eso nos equivocamos. Ahora bien, cuando hablamos de la necesidad de hacernos responsables de nuestros sentimientos y emociones, decíamos que era importante ser cuidadosos en su manifestación o expresión, porque algunos podrían pensar que hay que reprimir la alegría, ocultar la tristeza o reaccionar explosivamente o actuar como estatuas que no expresan nada y se mantienen estáticas, silenciosas e inmóviles. No es lo que decimos. Cuando decimos que hay que ser cuidadosos y responsables, que toda manifestación de sentimientos y emociones tiene que tener su propia espontaneidad, naturalidad y también gradualidad. Hay personas que acaban de conocer a alguien y ya le están dando la llave de la casa, la clave de la caja fuerte y le cuentan todas sus intimidades y secretos. Y digo esto para exagerar, porque es así. Hay personas que no tienen límites ni a la hora de expresar sentimientos y emociones sin la base de un conocimiento de la persona a la que le estoy manifestando mis sentimientos y emociones. Son esas personas que se entregan sin medida ni condiciones, que creen que el acto de amar es entregarse una vez y por todas, amor a primera vista, y confían y se dan y no dejan nada para que la persona le pueda ir conociendo gradual y progresivamente, uno al otro. Esas personas terminan sufriendo desengaños, sufren decepción, se sienten frustrados y después reaccionan negativamente, se trancan, se cierran en sí mismos. Uno puede amar y entregarse, pero hay algo muy importante que es el misterio de la persona que somos, que se debe ir revelando poco a poco, no de un tirón. En esa misma medida en que vamos conociendo a la otra persona y ella o él se va revelando a sí mismo, en esa misma medida nosotros nos vamos a ir dando a conocer, vamos a revelar, nos vamos a manifestar a través de la comunicación, del diálogo y la experiencia y vamos entregando lo mejor de nosotros mismos. Por el contrario, podría suceder que nos vayamos al otro extremo, fundados en la desconfianza por el dolor de experiencias pasadas, que nos encerremos en nosotros mismos y no manifestemos sentimiento o emoción alguna, como si fuéramos una esfinge, ocultando lo que sentimos y experimentamos. Los extremos siempre son malos y la seguridad en uno mismo, la confianza que se entrega y se construye gradualmente, el respeto, la honestidad y la sinceridad son elementos de una buena forma de expresar, manifestar y revelar nuestros sentimientos y emociones, que son signos de responsabilidad sobre ellos. Y si en el pasado hemos sido heridos, comprendemos la necesidad de sanar esas heridas y actuar en lo adelante, expresando nuestros sentimientos y emociones sin que esas heridas los definan. Por lo que me atrevería a invitarlos a que vuelvan a mirar y a recordar los que explicábamos en las charlas de sanación de las heridas. Sería bueno que le echen un vistazo nuevamente desde la primera charla hasta la presente para que entiendan este proceso. Y hay un aspecto dentro del proceso de reconocimiento y expresión de nuestros sentimientos y emociones, y es que necesitamos establecer qué sentimos, cómo nos sentimos, ¿m? Ya que ello nos puede ayudar a sanar las heridas.
Y por eso es importante la necesidad de hacer una declaración de nuestros sentimientos, es decir, declarar lo que sentimos ante determinadas situaciones. Por ejemplo, decir cómo nos sentimos, cuál es nuestra posición frente a las actitudes, acciones, gestos y acciones de los otros hacia nosotros. Y pongo el ejemplo de la manipulación sentimental y emocional que en ocasiones sufrimos por personas cercanas a nosotros, fundamentalmente miembros de nuestra familia, gente a la que queremos mucho, pero que acostumbran a utilizar la manipulación para decidir qué emociones y qué sentimientos nosotros vamos a expresar. Si cuando sanábamos las heridas comprendíamos que teníamos que perdonar el pasado y a nuestros seres queridos que nos habían herido, recordábamos que eso no significaba que con solo decidir que vamos a perdonar es suficiente. No es una cuestión de borrón y cuenta nueva, sino que en determinadas ocasiones, por no decir siempre, es necesario establecer y expresar cómo nosotros percibimos esa herida y cómo nos sentimos respecto de ella. No con el objetivo de desquitarnos o vengarnos por la herida que nos infligieron, sino para dejar claro que no nos estamos victimizando, sino reconociendo nuestros sentimientos frente a la persona que nos ha herido. Al reconocer nuestros sentimientos y emociones, al apropiarnos de ellos, aprendemos a expresarlos de forma transparente y honesta como forma de autoafirmación, no con el objetivo de condenar o descargar la culpa sobre otros, sino con el objetivo de perdonar sin que por ello creamos que nada pasó, que el perdón es borrón y cuenta nueva, que no nos dolió y que todo quede en el olvido. Y cuando hablábamos de perdonar en las primeras charlas de sanación de las heridas, decíamos que no es lo mismo perdonar que olvidar. Yo sé lo que pasó, yo recuerdo lo que pasó porque me duele, me dolió. Cuando lo sano, me dejará de doler, pero lo sigo recordando. No lo olvido, ni lo mantengo con el objeto de guardar resentimiento, sino con el objeto de que no se repita. Y así estar alerta para que no se den las condiciones ni de mi parte, ni de la persona que me hirió en el pasado, para que no se repita. Y así establezco mis límites y condiciones para que ello no vuelva a ocurrir. Ujú. Ahora bien, es conveniente que si vamos a sanar y nos reconciliamos directamente con la persona que me hirió, que nos hirió, si esa persona no reconoce su responsabilidad en lo que hizo, yo no puedo tomar responsabilidad por ella. Yo sí puedo y necesito declarar y poner mis sentimientos y emociones con respecto a la herida. Y lo voy a expresar, a exponer y a declarar sin culpar a otro, porque sé que la culpa no sana, sin condenar a la persona que me hirió, porque ella se condena a sí misma. Ella se definió a sí misma con sus actos. Y no me voy a victimizar, sino que voy a expresar con transparencia y honestidad cómo me sentí o cómo me siento al respecto, como una forma de establecer límites y dejar en claro que no permitiré que vuelva a ocurrir. Y al hacerlo, no estoy amenazando con lo que voy a hacer, sino que estoy expresando lo que espero y cuidaré de mi parte que pase en lo adelante, como un signo de autoafirmación y respeto a mí mismo. Recuerdo lo que decía la charla pasada, sobre compartir con otros nuestros sentimientos y emociones, y decía que ello nos enriquece, nos fortalece, nos asegura, nos hace autoconscientes de quién somos, y eso me enriquece a mí y enriquece a las personas con las que me relaciono y con las que comparto. E insisto en que es importante tomar conciencia de nuestros sentimientos y emociones, porque de ellos se derivan nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Y no podemos ser analfabetos emocionales, personas que no saben expresar sentimientos, no saben cómo canalizarlos a través de sus palabras, de sus gestos, de sus actos, de sus actitudes y sus reacciones. Si callamos, si los ocultamos, si aguantamos y soportamos ser heridos y continuamos reprimiendo nuestros sentimientos y emociones, nunca sanaremos esas heridas. Nunca avanzaremos estableciendo relaciones con los otros.
nunca lograremos comunicar a los que nos rodean y con los que nos relacionamos de forma clara y honesta quiénes somos realmente. Y por tanto, nunca creceremos como personas sanas, equilibradas, seguras, que se respetan, que se aman, que se estiman y que actúan con libertad y mucha confianza en sí mismos. Y lo peor de callar es que terminamos haciendo permanente la situación de dolor. Las heridas no se cierran y continuamos relacionándonos con personas en una forma tóxica, manipuladora, reprimida, dependiente, insegura. Personas que nunca tomarán responsabilidad de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones, de sus actitudes y reacciones. Y al referirme a callar, me refiero al hecho de no expresar los sentimientos por temor a lo que otros piensen, a herir susceptibilidades de esas personas tóxicas y en fin a vivir nuestra vida según nuestras propias decisiones. Yo recuerdo como experiencia personal que mi madre acostumbraba, cuando quería obtener algo de mí, a manipularme sentimentalmente, sobre todo para ayudar a mis hermanos mayores, a los que ella consideraba más débiles, menos capaces, más frágiles, y que lejos de estimularlos a ser independientes y autosuficientes, ella asumía que aunque yo era menor que ellos, yo era más fuerte y exitoso que ellos, por lo que me exigía a mí, como hermano, como hijo, que los ayudara, manipulando mis sentimientos. Y a mí me molestaba que lo hiciera porque cuando yo era más joven, cuando yo era un estudiante simple, yo fui el primero que fue a la universidad de todos mis hermanos, ninguno de ellos me ayudó cuando yo lo necesitaba. Y esto hizo que yo pasara muchos trabajos, eh, tenía que ir a pie hasta la universidad, no tenía dinero para el autobús, no tenía para comer. Y ella no hizo lo mismo con ellos, no los estimuló a ayudarme por ser su hermano menor. Y como yo acostumbro decir, ella hacía caridad con el dinero y recursos ajenos, o sea, con los míos. Y lo hacía para favorecer a los que no quisieron nada por ellos mismos ni por otros. Hasta que un día, ya yo con 50 años, con todo el amor y el dolor de mi alma, andando el camino de autoafirmación y crecimiento, me armé de valor y le dije, madre, tienes que poner un stop a la manipulación. No me manipules más. Yo te quiero y quiero a mis hermanos y no me pesa ayudarlos. Pero aunque saben que soy yo quien da lo que ellos reciben, como lo reciben de tu mano y aun cuando lo reciben de mi propia mano, nunca reconocen aquello de lo que yo me privo para que tú se los dejes a ellos. Y se quejan de que yo no soy un buen hermano y que soy egoísta, porque según ellos, yo no comparto cosas con ellos que no tendría por qué hacerlo, porque fueron fruto de mi esfuerzo y nunca les pedí nada a ellos cuando yo necesité y ellos nunca hicieron nada por mí. Y no es una cuestión de desquite o de venganza o de resentimiento, es una cuestión de justicia. Nadie está obligado a hacer nada por los otros que no hagan ellos mismos por sí mismos, ¿entienden? Y esto es bien delicado porque cuando tú le dices eso a tu madre o a un ser querido y lo ubicas y le dices cómo te sientes por ese tipo de relación tóxica o manipuladora, ellos pues se sienten heridos. Sienten que tú eres cruel, que tú no eres bueno, que tú los maltratas y vuelven a caer quizás en otro tipo de manipulación. Se victimizan. Y tú te sientes en un momento como en una situación bastante molesta y puede ser que vuelvas a caer en la manipulación porque sales de una y entras en otra. Y yo con todo el respeto, con todo el cariño se lo dije a mi madre. Ella me entendió, gracias a Dios, no se victimizó, pero ella entendió que no era la forma de ayudar a mis hermanos y que no era una forma de respetarme a mí en mis sentimientos, no es lo que yo eh, tenía como mi vida propia. Que no porque fuera mi madre ella podía estar logrando lo que quería de mí para favorecer a otros, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto ella lo entendió y cambió mucho la situación y no te digo que le hizo a ellos consciente ni nada, pero bueno, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una historia personal con experiencias dolorosas o felices en sus relaciones de familia y amigos,
donde los sentimientos y emociones pueden haber sido manipulados, ignorados o malentendidos. Y eso estoy seguro que los hizo sentir muy mal con ustedes mismos y no les permitieron entender el actuar y las actitudes de los otros hacia ustedes y de ustedes hacia ellos. Por experiencia de mi labor pastoral, he visto padres con 70 años o más manteniendo a sus hijos de 40, 50 y tantos años, porque han vivido sus vidas cometiendo errores. Pierden el trabajo, se divorcian, pierden la familia, ni sus hijos los quieren ver o tratar, toman malas decisiones financieras, se quedan sin nada, pierden las casas y entonces recurren a los padres como si estuvieran obligados a mantenerlos y a asumir sus errores. Y he visto a esos hijos sin buscar trabajo, pegados a la televisión o al internet, comiendo y vegetando como unos parásitos, viviendo de la pensión o del dinero de sus padres, cuando son ellos los que tendrían en última instancia que proveer por ellos, que viven con lo elemental y ya están en una edad que no pueden producir. Podría poner muchos otros ejemplos de este tipo de situaciones y relaciones tóxicas, parasitarias y de dependencia, y cómo dentro de las familias se dan relaciones de manipulación y chantaje emocional, donde unos culpan a otros de egoísmo por el bienestar que disfrutan de su esfuerzo, mientras ellos una y otra vez cometen errores por su incapacidad para reconocer sus errores y crecer corrigiéndolos y aprender de ellos para superar las dificultades. ¿Y qué hacen? Se victimizan y culpan a otros de lo que ellos son los únicos responsables. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene que sentirse responsable por los errores de otros. Nadie tiene que ser responsable de la vida de otros que pueden hacer algo por sí mismos y no lo hacen. Los padres tienen responsabilidad por sus hijos, pequeños, menores, hasta que se hacen adultos. Y después tienen que cuidar de sí mismos y hacerse responsables de sus actos y decisiones, asumiendo las consecuencias de ellos. Cuando ellos crecen y son adultos, tienen que tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Como familia, podemos ayudar a nuestros familiares, pero ayudar no significa obligación. Los lazos de sangre no obligan a nadie a asumir los errores y las consecuencias de los actos y malas decisiones de otras personas adultas que siempre pueden estar esperando que alguien los salve del problema, pero nunca hacen nada por rectificar, por corregir, por entender en qué se equivocaron, por aprender, por tomar mejores decisiones. Esos son los que asumen máscaras o personajes para no asumir la responsabilidad, para no dar una mejor respuesta, de modo que sus vidas tengan sentido, propósito, para crecer, madurar, autoafirmarse, apreciarse, amarse y respetarse a sí mismos. Por eso no respetan a los otros y creen que los otros están obligados a ayudarlos, a darles y a dar respuesta por ello o a asumir las consecuencias de sus actos. Les aseguro que cuando enfrentamos estas situaciones de forma personal, más que un momento amargo y difícil que vivimos en el pasado y que quizás aún enfrentamos en el presente, esas situaciones son una oportunidad para sanar las heridas y afirmar y sanar nuestros sentimientos y emociones. Y una posibilidad de que se nos presenta siempre para crecer y madurar espiritualmente. Y digo que es una oportunidad porque cada dificultad, cada experiencia dolorosa, cada esfuerzo que hacemos para superar nuestras carencias, nuestras necesidades y lograr nuestros objetivos es una oportunidad para crecer y para sanar. Las personas inseguras hacen ruido, se victimizan y culpan a otros de sus errores o sus dificultades. Las personas dependientes se victimizan y demandan a los otros que hagan lo que ellos no se atreven o no quieren hacer por sí mismos. Las personas heridas que no hacen nada por sanar hacen daño y hieren a otros. Las personas débiles se disfrazan y nunca muestran su verdadero yo. Las personas vacías presumen de lo que no tienen y critican a los otros por su esfuerzo y sus logros. Nosotros decidimos lo que queremos lograr, qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de relaciones queremos establecer con familias y amigos. Nadie puede hacer eso por nosotros. Y de esa forma establecemos los límites en esas relaciones y en la comunicación que establecemos con los otros. Si alguien no acepta nuestros límites, nuestras decisiones de vida, se excluye a sí mismo de nuestro círculo familiar y de amistad. Podemos tener lazos de familia, pero eso no nos obliga
a hacer algo que no reafirma nuestra identidad. No estamos obligados a nada con nadie, solo con nosotros mismos. Esa persona puede ser muy cercana o muy lejana, pero la distancia de nuestra relación con ellos depende de lo que, no de lo que ellos esperan de nosotros, sino de lo que nosotros decidimos hacer con nuestra propia vida. La familia no puede manipular nuestros sentimientos para lograr lo que espera de nosotros. Somos nosotros los que decidimos qué queremos, qué podemos y qué efectivamente aportaremos de nuestros esfuerzos, de nuestras propiedades, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestra energía, libre y voluntariamente, no por efecto de manipulación sentimental o chantajes emocionales. Ujú. Mis queridos hermanos y hermanas, por hoy creo que es suficiente. Espero que les haya gustado y hayan entendido la reflexión de hoy y que esperen con interés la próxima charla. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si les gustó, de like, me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparte el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de sanación. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Amén.